normativo no nos ayuda mucho si lo tenemos que aplicar en la práctica. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la herramienta que tenemos legal en Argentina para regular todo esto, ¿sí? La ergonomía hoy tiene una forma de regularse, una manera, que es con una resolución, que es nueva, que es la 886, y es lo que nos va a permitir a nosotros, a la hora de ir a hacer un trabajo de ergonomía a cualquier industria, o cualquier organización, poder tener un camino a seguir, un marco normativo en el que apoyarnos, dónde buscar, dónde mirar, saber los pasos a seguir y demás, y nos va a permitir, como vamos a ver, hacer un paneo general de todos los aspectos que estuvimos viendo. Así que, si les parece, si tienen alguna pregunta, es ahora, y si no, ya empezamos a desarrollar. Profe, ¿para qué fecha es el segundo parcial? Segundo parcial lo tengo pensado para el 16, digamos, sería el miércoles que viene, no el otro. 16 Sí. parcial, 23, sí. No, o sea, pregunto, ¿no? Si no está... Ah, te silenciaste. Hola, profe, ¿va a ser la misma modalidad o va a ser presencial? No, por ahora va a ser, en realidad va a ser virtual, pero no sé si misma modalidad o alguna otra modalidad. Ay, sí me silenció. Profe, le preguntaba que tanto el martes como el jueves tenemos también segundos parciales. ¿No Sí, podría ser al siguiente miércoles? es que estamos muy justos, yo no tengo problema, si ustedes no... Sí, Bueno, esos bueno, son los también, temas, pero o sí, 9 o sí, sí, sí. 23. Bueno, Yo creo que el 9 estaría bien también, porque las otras bueno, estoy llenas de parciales yo. bien. ¿No tienen final la mesa del 7 al 11? ¿No hay problema? Yo Bueno, sí, profe. si, si quieren hacerlo el 9, lo hacemos el 9 y el 23 el recuperatorio, si les parece. Sí, la semana del 14 al 18 la dejamos libre. Como quieran. A ver, abro votación. Yo por mí el 9 estaría bueno si no se nos junta con los otros parciales. Sí, para mí también. 1, 2, 3, 4, el 9, con Mariel. 5, Para mí también 6, el Opino lo 9. mismo, el 9. 7, 8, 9. Bueno, hasta ahora tenemos bastantes votos en 9. ¿Quién prefiere otra fecha? Que no sea el 9. Magali también el 9. Ninguna. Bueno, sí, tenemos 9, creo que 9 gana por mayoría, así que democráticamente, por votación, le ponemos el 9. Quien no quiere rendir el 9, no llega a estudiar, lo que sea, tenemos el 23. Sería, a ver, sí, 23. No, perdón. Sí, 23 para recuperatorio. Porque ergonomía tiene final, ¿no, profe? Ergonomía tiene final. Sí, sí, sí. O Profe, ¿y sea al que final cómo va a ser? el final va a ser, no lo sé, depende de la cantidad de inscriptos. Si hay muchos inscriptos, hago alguna especie de desarrollo de tema, o si hay pocos inscriptos, lo hacemos oral. Ok, gracias. De nada. Profe, hola, yo recién entro. Hola, El Melanie, parcial, ¿cómo estás? todo bien. ¿El parcial este que viene es virtual o presencial? Es virtual, pero no sé si es la misma modalidad que el anterior. Puede ser a desarrollar algunos temas. Estaría bueno eso, a desarrollar. ¿Sí? Sí, pero más que nada por el tema que como que el verdadero o falso como que te entra la duda. Y después tenés Sí, sí, varias opciones también, y es como que sí. peor todavía.
Bien. Sí, podemos hacer un mix también. El final sería, sí, la primera fecha sería en diciembre, después tienen todo el año que viene para rendir el final, pero creo que la primera fecha es no sé si el 14, puede ser el 14, el 7 o el 14 de diciembre, no sé qué semana cae la mesa de finales, pero sí, el primero sería por ahí. Y hoy sería la clase de dudas, así la semana que viene tenemos parcial, igual las dudas tenemos el grupo, ¿no? Así que sí, con mi final termino en la tecnicatura. Todos los años pasa eso, qué bueno. Sí, sí, sí. Tengo el agrado de ver cómo se reciben. Hasta ahora nadie quedó en el camino, así que eso es bueno. Idem, que responda, no sé, no entiendo que responda ¿qué no respondí? A ver. Estoy leyendo el chat. Ah, en el grupo. Sí, bueno, perdón, pasa que a veces hay muchos mensajes y demás, perdón, sí. Sí, sí, sí. Mala mía. Me cuelgo, sí. Profe, Entonces, ¿cuáles sí, son los temas del segundo parcial? y los temas serían, un segundo que ya les digo, son menos me parece que el primero. Tenemos carga mental y estrés, digamos, diseño de puestos de trabajo, ese creo que entra en el segundo, estrés térmico, iluminación y normativa, y ruido. Iluminación no lo vimos todavía, ¿no? ¿O sí? Bien, bueno, entonces nos queda un tema. Ah, tenemos un tema ahí. Nos queda un tema por ver. Pensé que lo habíamos dado, iluminación, pero ahora estoy viendo que en la carpeta tampoco está subido. ¿Qué preferirían hacer? ¿Les tiro el tema? ¿Ruido, profe, no explicó? No se explicó, pero se hizo lo dimos como dado como es un tema que se ve en otras materias, lo di junto con carga térmica, íbamos a hacer un práctico, pero no se hizo nada. Prácticamente no se vio. Está el archivo subido a la plataforma, pero no se dio. Profe, Claro, porque yo lo imprimí. Sí. igualmente ruido, iluminación y carga térmica ya lo vimos. O sea, Sí, por no eso. sé si habría problema. Por eso yo los dejo, esos temas no les doy prioridad porque no son temas que, si bien son ergonómicos, no tienen gran diferencia con lo que podemos ver nosotros que con lo que ven en otras asignaturas. Entonces, por ahí va por otro lado. Yo lo voy a subir, ahí lo estoy subiendo, les queda el archivo, si lo quieren mirar, lo miran. Sí, como toda asignatura, por más que nosotros no lo veamos acá, entra para el final. ¿Sí? O sea, en el final entra todo lo que está subido en esa carpeta. Ustedes saben que en los finales, por más que no se vean en las cursadas, hay temas que entran, ¿no? Que si está en el programa se tiene que tomar. Porque no todas las cursadas sean los mismos temas y demás. Los 10 temas. Son 10 temas, me parece, sí. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 temas. Ahora con iluminación que está subido quedan 11. Y, profe, y basarnos en la resolución. Perdón, la resolución sería el Claro, de la programa explicación de la grande. resolución 886, lo que es la parte de ergonomía. No entiendo la pregunta. Claro, porque acá yo veo los apuntes, que está la parte, los criterios que tiene la resolución 886. Sí, eso es lo que vemos hoy. Ah, listo, está. Ah, bien. Ah, eso es otra cosa. Fíjense que había, no sé si cuándo lo imprimiste vos, pero yo hoy lo cambié, ese archivo. Es lo mismo en realidad, cambié el archivo. Yo imprimí todo junto. No pasa nada, no imprimas el otro. Vas a ver que lo que tenés vos es más de lo que vamos a ver hoy.
porque Ah, tiene buenísimo. otras cosas. Sí, 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 entonces yo lo acoté un poco, es otra presentación, así que, pero es lo mismo. Sí, 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 no es que cambie. Bien, entonces hagamos una cosa. Si quieren, iluminación no entra en parcial, entra en final, ¿sí? Sí, igual qué diferencia hay. No, que en el parcial no tendrían que estudiarlo ahora, sí, después cuando lo estudien para el final, cuando quieran rendir final. O sea, ¿por qué digo esto yo? Porque el final mucha gente lo rinde dentro de 1 año, 2 años. Y yo todos los años voy cambiando las cursadas. Algunas se ven un tema, algunos se profundiza más en otro y demás. Entonces, no sé qué se dio ese año y yo tengo que tomar, o se anotan en la cursada del otro profe y el otro profe les toma los temas que están en el proyecto de cátedra, digamos. Más allá de si se dieron o no. Claro. Pero lo que les doy es la oportunidad de ahora como iluminación. No lo vimos, al igual que ruido, no lo tomamos en el parcial. Ok. Bueno, estamos entonces. Sería semana que viene parcial, para quienes ingresaron recién. Semana del 23 recuperatorio. Temas que entran, dijimos que era puesto de trabajo, diseños de puesto. No, diseño de puesto lo vimos en el primero, perdón. Carga mental, estrés térmico, normativa y nada más. Serían 3 temas. Por eso vamos a hacer un poquito más a desarrollo del parcial. Normativa, profe. Es lo que vemos hoy, la 886. Ah, ok. ¿Sí? Sí, pero es otra materia. O sea, si quieren que yo lo tome, no tengo problema. O sea, yo lo puedo tomar. Deja la diferencia. Igual lo estamos viendo en práctica también, pero los que no están haciendo la práctica es al Pepe también, como que si ya lo vimos, ya está. Después lo damos en el no me final. gusta. En el final sí se va a tomar, pero no quisiera tomarlo ahora porque por ahí genera algún inconveniente porque no se explicó el tema. ¿Sí? Tómenlo como un obsequio. Si me insisten una vez más, lo tomo. Profe, el parcial empieza a 6:30, ¿no? Lo vamos a hacer de 6:30 hasta la noche, hasta las 12 y pico, como hacemos siempre. Ah, listo, gracias. Bien, bueno, vamos con normativa, ¿sí? Bueno, Profe, sí. pregunta. ¿Va a estar el parcial desde las 6 hasta las 12? ¿Tenemos ese tiempo para hacerlo o tenemos 1 hora de que entramos? No. Depende de cómo arme el parcial, va a ser el tiempo que tengan para hacerlo. Puede ser 1 hora, 2 horas, 1 hora y media. Pero va a estar disponible durante todo ese tiempo. Sí, a partir de las 6. Cuando entran, empieza a correr el tiempo de parcial. Ah, bueno, pero usted después va a decir si va a tener 1 hora o 2. Sí, eso lo decimos después. Perfecto. Bueno. ¿Empiezo? Dele nomás. Bueno, vamos con esto. Resolución 886/15, quiere decir que es del 2015, o sea, hasta el 2015 no se había nunca hecho una regulación de ergonomía. Sí, había cosas, acá tenemos algunos antecedentes, ¿sí? En el año 96 se firma el decreto 658, ¿sí? Donde se aprueba el listado de enfermedades profesionales, entre ellos los trastornos musculoesqueléticos. Esto lo conocen, me imagino que diría que hasta mejor que yo lo deben conocer, pues ya lo han visto en varias asignaturas, ¿sí? Recién en el año 2003 se aprueba la resolución 295, ¿sí? Donde empieza un programa de ergonómico integral, ¿sí? Se reconoce a los trastornos musculoesqueléticos laborales y van a ser gestionados a través de este programa ergonómico integral, ¿sí? Aparecen los factores de riesgo como estrés de contacto, estrés térmico, vibraciones, movimientos rápidos, esfuerzos repetitivos, posturas extremas, duración del trabajo, factores psicosociales, temperaturas bajas, grandes esfuerzos,
esos empiezan a aparecer como factores de riesgos en esa resolución, ¿sí? Recién en el año 2014 se agregan algunas enfermedades profesionales, las hernias inguinales, discales y las varices primitivas bilaterales, como enfermedades laborales profesionales. Eso es lo que había ocurrido hasta el año 2014, cuando se reglamenta todo en el año 2015. Acá tenemos algunas de esas cosas, ¿sí? Cuando en el año 2015 se aprueba el protocolo de ergonomía, ¿sí? Un protocolo que es una resolución, la 886, que forma parte de un plan, de toda esta herramienta, de todo este plan que venía armándose para hacer un análisis preventivo de ergonomía en las distintas empresas. Entonces, en el artículo 1 se aprueba el protocolo de ergonomía, que como anexo 1 forma parte integrante de la presente como herramienta básica para la prevención de trastornos musculoesqueléticos, hernias inguinales directas, mixtas y crurales, hernia discal, ¿sí? Y entre otras cosas. Entonces, esto ya aparece como una resolución. Esta resolución no se reglamentó ni se empezó a aplicar hasta el 2017-18 más o menos. ¿Sí? ¿Habían escuchado esto en alguna otra asignatura? Sí, profe. Sí. Buenísimo. ¿Hicieron alguna vez esto? Sí, Tuvimos que usar para levantamiento de carga las tablas. Perfecto. Perfecto, bien. Bien, buenísimo. Bien. En el decreto del 49 del 2014 se consideran gestos repetitivos los movimientos continuos, ¿sí? Lo que vimos como movimientos repetitivos, ¿sí? Que se hacen durante una jornada laboral. Y posiciones forzadas, también se determina que las posiciones forzadas son las que ponemos en una función en la columna, ¿sí? Inadecuada, que puede generar tensiones, flexiones o máximas rotaciones, ¿sí? Durante la jornada laboral. Bipedestación estática, se determina la bipedestación estática como el estar parado, por decirlo así, o deambulación nula o parado durante 2 horas seguidas durante una jornada laboral habitual. Muchos trabajos presentan esta bipedestación estática, ¿sí? También se presenta la bipedestación con deambulación restringida, ¿sí? Es el trabajador deambula menos de 100 metros, ¿sí? Por hora durante por lo menos 3 horas durante la jornada laboral. Y bipedestación con portación de cargas es cuando la bipedestación o el estar parado, ¿sí? Es, aparte de prolongada, es con carga física, dinámica o estática, llevar carga o mantener carga, ¿sí? Mantener un peso, una caja, una bandeja, un carro, lo que sea que yo tenga que levantar y moverlo o mantenerlo quieto, ¿sí? Entonces, la bipedestación aparece como algo a tener en cuenta a la hora de evaluar un puesto de trabajo, ¿sí? Y la bipedestación con exposición a carga térmica, que es esto de caminar o estar parado, y encima expuesto a temperaturas y humedades que sobrepasan los límites legales, ¿sí? Hernia discal es otra de las enfermedades que aparece acá en el 14. También lo han visto, me imagino, lo que es una hernia de disco. ¿Lo conocen? ¿Lo saben? ¿Lo han visto? Sí, en enfermedades profesionales, el médico que nos daba la clase nos mostraba imágenes, todo. Bueno, bien, perfecto entonces, porque es, creo que una de las enfermedades más comunes, de las laborales, una de las más comunes, ¿sí? Sobre todo cuando hay esfuerzo físico, levantamiento de pesos, es lo primero que aparece, ¿no? Ustedes han visto que entre las vértebras, ¿sí? Hay una ruptura de ese, no sé cuál es el nombre específico de esa pared, de esa membrana que cubre ese pequeño líquido, entonces se empieza a perder ese líquido y el contacto se hace más entre vértebra y vértebra y se inflama toda esa zona y genera dolores bastante agudos, ¿sí? Y a veces no nos podemos ni mover por esos dolores. Creo que la mayoría conocemos a alguien que sufre o ha sufrido de esto, ¿no? De la hernia de disco. Sí, y enseguida se ponen la faja lumbar. Bien, enseguida se pone en la faja lumbar. ¿Qué tema ese, no? ¿Se acuerdan que lo hablamos hace unas 3 o 4 clases de la faja lumbar?
que la Sí. faja lumbar... No es un elemento de protección personal, o sea. Claro, exactamente. O sea, la podemos usar siempre y cuando sea usada de manera correcta durante todo el tiempo, porque básicamente lo que está Por el haciendo servicio médico se evalúa, digamos. Sí, tiene que tener un servicio o un permiso médico también, como que esté garantizado por el médico. Bien, sí, sí, sí. Imagínense que la faja lumbar lo que hace es reemplazar nuestros músculos. El día que nosotros nos acostumbramos a usar la faja lumbar, el día que nos sacamos la faja, no tenemos más músculos, digamos, o sea, no tenemos fuerza para soportar todo el trabajo que se venía haciendo. Bien, trastornos musculoesqueléticos. Los trastornos musculoesqueléticos, ¿sí?, están presentes en casi todas las actividades, casi todos los trabajos, casi todos los rubros, ¿sí? Son patologías que van a afectar diferentes partes del cuerpo, sobre todo en las articulaciones, ¿sí? Lo más común es tendinitis, síndrome del túnel carpiano, ¿sí? También otra de las enfermedades más comunes que podemos conocer y que seguramente también alguien ha experimentado, lamentablemente, porque eso es algo que se da normalmente en diferentes puestos. Hay puestos que son más propensos a que se desarrollen estas enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguien tiene algún ejemplo? A ver. Las oficinas. Las Los oficinas, bien. empleados administrativos. Sí, bien, 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 bien. ¿Otro? En producción. En producción, bien. Generalmente se dan cuando hay que hacer esfuerzos y movimientos constantes con alguna parte del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, se da mucho en los peluqueros, los heladeros, ¿sí? Que Las tienen que... costureras. ¿sí? Que están, quizás su posición es quieta, ¿sí? Estamos quietos, pero con una parte del cuerpo, la mano, el codo, la muñeca, estamos siempre haciendo el mismo movimiento. Y si a eso le sumamos fuerza, se empieza a desarrollar esa tendinitis, esa inflamación en los tendones, que si un tendón se inflama, si una parte de esa parte se inflama, en las cavidades que entran o por las que pasan, quizás ya no caben, entonces empieza a rozar por la propia inflamación con algún hueso, con alguna otra parte del cuerpo, y eso genera los dolores que conocemos de las tendinitis y demás. Generalmente es inflamación, ¿viste? Nos ha pasado, creo que quizás a ustedes también, a todos nos ha pasado que por algún mal movimiento o por un movimiento repetitivo, por usar el mouse, por usar un teclado, por usar algún tipo de máquina y demás, se nos genera una dolencia en la mano, en el codo, en la muñeca, que después con el tiempo se desinflama y en 1 o 2 días ya no lo tenemos más, ese dolor. Pero quizás con un esfuerzo aparece de nuevo. ¿Les ha pasado? Sí, yo tengo tendinitis y síndrome de Kerbein y me tendría que operar. Directamente, sí. Sí, Sí, sí. ¿Te vas a operar? cuando pueda me voy a operar, porque el tema Bien. es la recuperación después. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero también como enfermedad laboral, a la fuerza laboral, a quien trabaja utilizando las manos y demás, tener algo de esto, imagínense que nos complica totalmente, no nos deja hacer nuestro trabajo correctamente. Entonces genera un trastorno ahí más allá del dolor, ¿no? Totalmente. Estos trastornos se vienen dados por todas las cosas ergonómicas que nosotros venimos viendo desde el principio, ¿sí? Las posturas, los esfuerzos, ¿sí? Los movimientos repetitivos, las vibraciones, los factores del ambiente, los factores de temperatura, de frío, y además de eso se le suman los aspectos psicosociales, ¿no? Porque, como habíamos dicho en la clase pasada, todo lo que es el estrés laboral muchas veces impacta en el cuerpo en distintas partes de manera diferente de todas las personas. Entonces, a algunos quizás les impacte en alguna parte y se vea manifestado en esto de algún trastorno musculoesquelético, ¿no? Bien, entonces, para ver esto, para prevenir enfermedades, accidentes profesionales, ¿sí? Tenemos que aplicar algún tipo de
protocolo o de herramienta que nos permita analizar cómo está el puesto de trabajo, ¿sí? Vamos a analizar los equipos, los puestos de trabajo, los métodos de trabajo, las personas y demás, ¿sí? Vamos a aplicar ergonomía analizando esto, ¿sí? ¿Qué tipo de empresa debe aplicar la resolución de ergonomía de la 886? El artículo de esta ley, la 19.587, nos dice que todos los establecimientos que tengan o no fines de lucro, cualquiera sea la naturaleza económica de las actividades, no importa lo que se ejecute, el carácter que tenga, además, deben aplicar esto. O sea que desde un kiosco, una empresa grande, una ONG, un municipio, una escuela, un hospital, cualquier lugar donde haya una persona trabajando con o sin fin de lucro, debería aplicar este protocolo. O sea que alcanza a todas las empresas, emprendimientos, organismos, instituciones. ¿Se aplica? No. O sea, no está todavía como algo reglamentado. De hecho, cuando se hacen las evaluaciones de seguridad e higiene a las empresas, pocas llegan a esto, ¿no? Pocas llegan a exigírsele o a evaluar la parte ergonómica de la resolución 886. Pero no quiere decir que no sea obligatorio o legal, ilegal si no se hace. ¿Sí? ¿Quiénes son los que la previenen, los que lo tienen que hacer? Generalmente es el Servicio de Seguridad e Higiene, ¿sí? Que van a ser ustedes, con el de Medicina Laboral del establecimiento si tienen, y si hay algún encargado, alguna persona del lugar que también esté involucrado y tenga injerencia y competencias para hacerlo, puede acompañar también y hacer también uso de esta resolución, ¿sí? ¿A quién debemos incluir en el mapeo, en el análisis? ¿Sí? Lo podemos hacer por puesto de trabajo o por trabajador, ¿sí? Por puesto de trabajo es cuando en un mismo puesto de trabajo los trabajadores van haciendo distintas actividades o hasta quizás rotan o están todos en condiciones similares, ¿sí? Entonces ahí, en vez de analizar a una persona, analizamos el puesto de trabajo en sí. O por trabajador, ¿sí? En donde se va a dar si el trabajador, por ejemplo, hace tareas específicas, con condiciones diferentes al resto de todos los otros trabajadores, ¿sí? Entonces a esa persona sí lo vamos a evaluar como persona, ¿sí? También lo vamos a evaluar a la persona, ¿sí? Cuando la persona esta denuncia algún tipo de enfermedad o dolencia, ¿sí? Alguna enfermedad o manifestación temprana. ¿Qué quiere decir esto? Viene, no sé, Lucila que está trabajando y dice, a mí me duele el codo. Bueno, no vamos a evaluar el puesto de trabajo en sí, vamos a evaluar a Lucila, cómo está haciendo el trabajo, cómo lo está evaluando, cómo lo está desarrollando y ahí en base a eso lo vamos a evaluar a ella. Ahora, si nadie en el puesto de trabajo manifiesta un dolor, una enfermedad o una molestia y vamos a hacer esto, lo vamos a hacer en el puesto en general. ¿Sí? ¿Coinciden? ¿Estamos de acuerdo? Si varios trabajadores, dijo. Sí. Claro, si hay varios, Está bien. supongamos que hay una línea de producción y hay varios trabajadores en un mismo puesto, ¿sí? O en un mismo sector. Estamos en una panadería y los que amasan y meten cosas en el horno y sacan del horno y van elaborando los productos, son 3 personas y las 3 personas hacen un poco de todo. Entonces ahí no evalúo a una persona en sí, evalúo al puesto de trabajo en general. Busco un puesto de trabajo específico, lo delimito y evalúo ese puesto. Ahora, supongamos que una de esas personas viene y me dice, Martín, a mí me duele bastante la muñeca desde hace unos días. Bueno, entonces, más que evaluar el puesto de trabajo, voy y evalúo qué hace esa persona. Ahí sí se lo aplico ese protocolo a esa persona, para ver por qué le aparece ese dolor. Ok, había entendido otra cosa yo, está bien. Yo había ¿Sí? entendido que se evaluaba cuando varias personas presentan los mismos síntomas, se evalúa el puesto de trabajo también. No, en realidad cuando una persona presenta un síntoma, ya es motivo suficiente para hacer la evaluación. No necesitamos esperar a que presenten otras personas el mismo síntoma. Ok. ¿Sí? Profe. Entonces, sí. Tengo una duda, y ahí se haría con el protocolo, ¿no? Se tomarían los 3 primeros puntos de la actividad que realiza la persona y en base a eso
evaluaría. Bien, ahora vamos a eso, a las planillas, para ver cómo se desarrolla eso. ¿A eso te referís vos? Sí, profe. Ahí vamos a eso, ahí vamos a eso. Bien, ¿cómo se desarrolla este procedimiento, este protocolo? ¿Sí? Hay un procedimiento que tiene 4 planillas, la número 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? En donde la número 1 identificamos factores de riesgo. La número 2, en realidad son varias planillas, son 8 planillas, es la 2A, B, C, D, E, F, G, H e I. Ahora vamos a ver a qué evalúa cada una, si evalúa factores de riesgos. Y si es necesario, se pasa a la planilla 3 y a la planilla 4, ¿sí? La planilla 3 es identificar medidas preventivas generales y específicas, y la 4 es la planilla de seguimiento, correctivas y medidas preventivas. Entonces, tenemos 4 planillas, la 1 y la 2 se hacen siempre, y si es necesario, se evalúa el riesgo en la 2, una evaluación ergonómica, si es necesario, se pasa a la planilla 3 y 4. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Acá tenemos una imagen de la planilla número 1, ¿sí? Nosotros cuando tenemos que hacer una aplicación de ergonomía, nos vamos a presentar primero con esta planilla, ¿sí? Es una observación, reconocimiento de todos los puntos básicos de la ergonomía. Ahora vamos a ver. Vamos a empezar por arriba, de arriba hacia abajo, de ver qué tenemos que poner. Bien, anexo 1, planilla 1, identificación de factores de riesgos. En la primera parte vamos a establecer datos del establecimiento, la empresa, el quit, la provincia y demás. Área y sector de estudio, ¿sí? Por ejemplo, sector de panificado. Número de trabajadores, 3. Puesto de trabajo, si evaluamos un puesto de trabajo, decimos horno, por ejemplo, horno, ¿sí? El que mete las cosas en el horno y saca las cosas del horno, ¿sí? Procedimiento de trabajo escrito. ¿Hay un procedimiento de cómo hacer las cosas? ¿Está establecido cuáles son los pasos a seguir y demás? ¿O cada persona lo hace según se va diciendo, según van apareciendo las situaciones? ¿Sí o no? Eso me va a cambiar bastante, ¿sí? ¿Por qué me puede cambiar a mí la situación eso? Si hay un procedimiento escrito, ¿qué creen? Porque puede ser que no se esté siguiendo el procedimiento de trabajo. Bien, puede ser que no se esté siguiendo el procedimiento de trabajo o haya que revisionar el procedimiento de trabajo. ¿Sí? Eso es importante porque quizás la empresa tiene un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Y tiene todos los procedimientos. Bueno, si es nuestro procedimiento de trabajo nos está generando una manifestación temprana, una dolencia y demás, es necesario revisar ese procedimiento. Si no está escrito el procedimiento y hay manifestación temprana, dolencia y demás, sería necesario revisar cómo se hacen las cosas y establecer un procedimiento para que no vuelva a ocurrir con otra persona. ¿Sí? ¿Todos y todas saben lo que es un procedimiento? ¿O explico un poquito lo que sería? Un proceso, un protocolo. Un proceso, un protocolo, exactamente. Es una guía de cómo se deben desarrollar las cosas en el trabajo, digamos. Cómo todo lo que tenemos que hacer paso por paso y qué caminos tomar en caso de una situación que tenemos que decidir, ¿sí? El protocolo, el proceso nos va a decir exactamente cómo se realiza nuestro trabajo. ¿Sí? Otro punto, capacitación, ¿sí o no? ¿Hay capacitaciones o no hay capacitaciones? Nombre del trabajador, ¿sí? Acá ponemos el nombre. Manifestación temprana, ¿sí o no? ¿Ese trabajador expresó una manifestación temprana de dolor? No. ¿No expresó? Sí, sí expresó. Si la expresó, ¿dónde está ubicado el síntoma? ¿Sí? Entonces, en esta planilla ya tenemos toda esa información. Bien, paso 1. Identificar para el puesto de trabajo las tareas y los factores de riesgo que se presentan de forma habitual en cada una de ellas. Entonces, esto es lo que preguntaba recién. Tareas habituales del puesto de trabajo. Elijo las 3 tareas más habituales que hace la persona en ese puesto de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en un horno de panadería es introducir y sacar cosas del horno, ¿sí? Manipular y acomodar las bandejas que ya están en desuso y lavar bandejas o limpiar horno y demás. 3 tareas diferentes que realiza la persona en ese puesto de trabajo. Para cada una de esas tareas, la 1, la 2 y la 3, ¿sí? Tengo que evaluar de la A a la I todos estos factores de riesgos de la jornada habitual, ¿sí? Que son factores de ergonomía. Primero evalúo levantamiento y descenso. En la carga y descarga del horno, ¿hay levantamiento y descenso? ¿Sí o no? ¿Sí?
En el lavado y acomodado de las fuentes, no me acuerdo qué dije, ¿hay levantamiento y descenso, sí o no? Si puse que sí, tiempo total de exposición del factor de riesgo, sí, y nivel de riesgo. Ahora después vamos a ver nivel de riesgo. B, empuje y arrastre. ¿Hay empuje y arrastre? Quizás cuando acomoda todas las bandejas se acomodan en un carro grande de unos 2 metros de alto con unas 28, 30, 35 bandejas ahí arriba. Entonces hay que empujar y arrastrar todo ese carro con todas las bandejas, ¿sí? Entonces sí hay empuje y arrastre. Transporte, ¿hay transporte? Sí, cuando lleva las bandejas del horno a otro lado, o cuando las saca o las mete en el horno, para apoyarlas en algún lado, hay transporte. Siempre el tiempo total de la exposición al factor de riesgo. 5 minutos, 15 minutos. Si lo hace cada una hora, solamente 5 minutos por hora, pero son 8 horas de trabajo, son 40 minutos en total. ¿Sí? Es por la jornada laboral. Fíjense que acá habla de jornada habitual de trabajo. Hay movimiento, hay bipedestación. Bipedestación puede ser con carga, sin carga y demás. Pero hay bipedestación, la persona está parada y sí. La verdad que le he puesto tanto para cargar y descargar las bandejas, como para mover y organizar las bandejas en el carro y para lavar todas las bandejas, hay bipedestación. Siempre está parada la persona. Y quizás de las 8 horas está a las 8 horas parado o 7 horas parado. ¿Hay movimientos repetitivos? Quizás no. ¿Hay posturas forzadas? Quizás no en ninguno. ¿Hay vibraciones? No hay en ninguno. ¿Hay confort térmico? Y hay un estrés térmico al lado del horno. Cuando acomoda las bandejas y cuando la lava no, pero en el horno sí. ¿Hay estrés de contacto? ¿Qué es estrés de contacto? ¿Saben? ¿Hay las quemaduras? Estrés de contacto puede ser la quemadura, pero también es cuando yo estoy sosteniendo algo, por ejemplo, una bandeja filosa que me está presionando en alguna parte de la mano, ¿sí? O tengo que agarrar algo que tiene un borde, una punta, un tornillo, algo de eso, y me genera una marca, es incómodo de agarrar, ¿sí? Eso es un estrés de contacto. Bien, entonces hasta acá estamos con esta planilla. Sí. Bueno, bien, entonces, si yo tengo algo, completé algo en todo esto, lo que haya completado, tengo que hacer una evaluación, según el factor riesgo, una evaluación en la planilla 2. Bueno, acá tengo explicado más o menos lo que veníamos diciendo, ¿no? Esta es la misma planilla 1 explicada. Tomar y depositar cargas, levantamiento de censo, empuje y tiro de cargas o carros, el transporte, llevar carga manualmente, bipedestaciones, puesto donde se trabaja parado, movimientos repetitivos, es ciclo de trabajo menor o igual a 30 segundos, postura forzada es postura fuera del rango de confort, ¿sí? Tanto horizontal como vertical, confort térmico es estrés térmico, resolución 295, disconfort térmico, y compresión de las articulaciones, nervios o tendones, es el estrés de contacto. Ahora, si cualquiera de esas cosas a mí me sucede, ¿sí? Tengo que pasar a la planilla 2, en donde yo haya puesto una X, o un sí sucede, paso a la planilla 2. La planilla 2, ¿sí? Aparece como esquemas específicos de cada una de estos factores. Fíjense que tenemos de la A a la I, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 factores de riesgo. En la planilla 2 va a haber una planilla por cada factor de riesgo, ¿sí? Una para levantamiento, una para empuje, una para transporte, una para bipedestación, una para postura forzada, para vibraciones, etc. Y ahí es donde yo evalúo lo que puse. Yo le puse que sí había, por ejemplo, a estrés de contacto le puse que sí había, ¿sí? Esta es la 2I, estrés de contacto. Paso 1, identificar la tarea, si la tarea del puesto de trabajo implica de forma habitual mantener apoyada alguna parte del cuerpo ejerciendo una presión contra una herramienta, plano de trabajo, máquina, herramienta o partes materiales. ¿Lo hace el puesto de trabajo? Si la respuesta es no, considero que el riesgo es tolerable. O sea, había estrés de contacto, porque yo puse que había estrés de contacto. Ahora, cuando vengo a esta planilla y evalúo y analizo, me dice,
mantener apoyada alguna parte del cuerpo, por ejemplo, la palma de la mano, ejerciendo presión contra una herramienta, ¿sí? Una herramienta puede ser una máquina, una espátula, un destornillador, un cuchillo, un tenedor, ¿sí? En un plano de trabajo, la mesa, el borde de la mesa, un mouse y demás, una máquina herramienta o partes y materiales, una madera, un tronco, lo que sea, una piedra. Si yo ejerzo presión, apoyar no es ejercer presión. Ejercer presión es hacer fuerza con la palma de la mano, con la yema del dedo, ¿sí? Con el brazo y demás, contra algo. Entonces sí, por ejemplo, supongamos que yo tengo que afirmarme y apoyo mi antebrazo sobre el borde de la mesa, porque eso me permite afirmarme bien y darme seguridad con lo que tengo que hacer. Y esa posición de apoyarme con el antebrazo, si pueden háganlo, el antebrazo está entre el codo y la muñeca, sobre el borde de la mesa y afirmar y hacer presión, me empieza a generar una dolencia si lo apoyo en el borde de la mesa. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta porque nos miramos y nos deja una marca la mesa, el borde. Entonces ahí sí hay estrés de contacto. Sí. Eso sería ahí lo de presión. Se aplicaría tipo en la panadería cuando uno va acomodando los panes que están en la máquina de las bandejas. No sé cómo sería en ese caso, pero si uno se apoya fuerte sobre una bandeja o sobre algo, sí hay estrés. Si no, no. ¿Sí? No, bueno, no sé, yo el caso mío, digamos, la máquina sí. Entra por un lado de la masa, la máquina corta y lo enrosca, lo va enroscando y saca lo que es el niñoncito, lo tira por una banda. Lo que hace el que está con la bandeja es, tenés uno en la punta, lo toma, lo hace tirar el 5 y el que está activando lo pone en una bandeja, lo aprieta y va cargando las cosas. Por eso entonces que esa presión ahí se considera como presión. Pero la presión se ejerce sobre alguna parte. ¿La haces sobre el cuerpo? ¿Sobre la mano? Y haces con tu mano sobre la masa contra la bandeja para que quede bien apretado contra el... Ah, bien, vos aplastás, digamos, vos aplastás y lo vas metiendo, lo vas presionando bien para que quede. Claro, exactamente. En ese caso no sería porque, a ver, si eso te ejerce una dolencia, y vos esa presión hace que a vos te duela o te marque la mano, siempre la forma de medir esto es ver si te marca la mano, ¿no? Cuando vos haces con el dedo, con la yema del dedo gordo, presionás sobre el borde de una mesa y le haces fuerza, te mirás el dedo gordo y te quedó la marca, ¿sí? Quedó la marca del borde. Eso es estrés de contacto. Si vos podés hacer fuerza, presión, y no te queda la marca o es tolerable el esfuerzo, no es algo que te duela, ahí no habría estrés de contacto. Acá pondría no. Ahora, si me genera una marca o una dolencia, porque lo tengo que hacer muchas veces, durante todo el día y demás, entonces le pongo que sí. Claro, lo que pasa es que en un turno de trabajo, capaz que son, no sé, pero se amasan 150, 200 kilos de pan, entonces claro. Las primeras bandejas no lo sentí, pero cuando son las últimas, ya los brazos y las manos como que entonces te empiezan a adormecer. Bueno, entonces sí, entonces ahí sí pones sí. Por eso es importante evaluar toda la jornada de trabajo. Ahí sí ponemos que sí. ¿Sí? Entonces acá me dice, si la respuesta es no, se considera que por más que haya riesgo, es tolerable ese riesgo. ¿Sí? Hay estrés de contacto, sí, hay riesgo, pero es tolerable. Si la respuesta es sí, se continúa al paso 2. El paso 2 me dice, vamos a determinar el nivel de riesgo. ¿Sí? El nivel de riesgo es del 1 al 4. El trabajador mantiene apoyada la muñeca, antebrazo, axila o muslo u otro segmento corporal sobre una superficie aguda o con canto, ¿sí o no? El trabajador utiliza herramientas de mano o manipula piezas que presionan sobre sus dedos o palma de la mano hábil. Tampoco es. El trabajador realiza movimientos de percusión sobre partes o herramientas. Puede ser esa. El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el artículo 1. No. Supongamos que acá es el 3, ¿sí? Entonces el 3 le ponemos que sí. Si todas las respuestas es no, se presume que el riesgo es tolerable, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros acá pusimos que sí, el caso que dijiste vos. Ahora vamos a analizar entre todos estos si alguno de estos, y vos decime, si alguno de estos considerás que es real. El trabajador mantiene apoyada la muñeca, antebrazo, axila, muslo u otro segmento corporal sobre una superficie aguda o con canto. En este caso no sería, porque la masa
según entiendo que lo que me decís, no tiene cantos ni es aguda, ¿no? Entendemos que no. El trabajador usa herramientas de mano o manipula piezas que presionan sobre sus dedos y o palma de la mano hábil. Entendemos que no. El trabajador realiza movimientos de percusión, percusión es golpear, aplastar en este caso, sobre partes o herramientas. Quizás esa es la que consideramos que sí, ¿sí? Acá es donde viene la mano del ergónomo, del profesional, en decir es o no es, ¿sí? Supongamos que acá ponemos que sí. El trabajador presenta manifestación temprana de alguna de las enfermedades mencionadas en el artículo 1. Acá no. Entonces pusimos un sí y todo lo demás fue no. ¿Sí? Acá pusimos que sí, acá pusimos no, no, sí y no. ¿Qué pasa con esto? Me dice, si todas las respuestas son no, acá se presume que el riesgo es tolerable. Si alguna respuesta es sí, el empleador no puede presumir que el riesgo es tolerable, por lo tanto se debe realizar una evaluación de riesgos. ¿Sí? Planilla 2H, por ejemplo, confort térmico. ¿Sí? Acá es otra planilla 2, pero para ahora para evaluar el confort térmico. Esto es si en esta planilla nosotros en confort térmico le pusimos que acá había un riesgo en el horno. Entonces tenemos que usarla sí o sí la planilla 2H. La planilla 2H nos dice, en el puesto de trabajo se perciben temperaturas no confortables para la realización de las tareas. Sí, porque estamos en un horno. Si la respuesta es no, se considera que el riesgo es tolerable. Si la respuesta es sí, se pasa al paso 2. El paso 2 es determinar el nivel de riesgo. El resultado de uso de la curva de confort de Fanger se encuentra por fuera de la zona de confort. Si la respuesta es no, se presume tolerable, ¿sí? Entonces, tenemos que ver la temperatura operativa, ¿sí? Y el porcentaje de tiempo que estamos ahí. Y ahí vemos en qué sensación, en qué zona estamos, ¿sí? Estamos a más de 40 grados, por ejemplo, acá, zona caliente. Bueno, estamos en esta zona y estamos en cierto porcentaje, entonces estamos del lado fuera de la zona de confort, entonces sí. ¿Sí? Así tenemos todas las planillas para el punto 2, la planilla 2. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda? No, Profe, profe. ¿el porcentaje sería en base al tiempo? El porcentaje de... Ah, sí. Esto es en base al La- tiempo que está expuesto la persona de la jornada laboral. Por ejemplo, el 20% del tiempo. Entonces estoy acá, ¿sí? Y la temperatura está por acá abajo, bueno, no pasa nada. Podemos evaluar también, en vez de usar esto la resolución me pide esto, pero podemos usar, si no, la evaluación de temperatura que vimos cuando vemos confort térmico, ¿sí? Usar otro tipo de Claro, la evaluación. tabla Claro. de la ley, sí. Exactamente. Bien, ¿qué pasa entonces si nosotros encontramos, por ejemplo, acá que sí, o acá en otra planilla que sí, o en otra planilla sí, sí? Sí, 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 dice que si la respuesta es no, se presume que el riesgo es tolerable, pero si la respuesta es sí, tenemos que pasar a la planilla 3. Igual que en este caso. Si una respuesta es sí, el empleador no puede presumir que el riesgo es tolerable. Por lo tanto, se debe realizar una evaluación de riesgos. ¿Sí? Pasamos a la planilla 3. ¿Sí? La planilla 3 nos va a evaluar, ¿sí? Tenemos que hacer un informe y una evaluación de las medidas preventivas y evaluar un poco qué es lo que está pasando ahí con ese estrés de contacto, con esa carga térmica, con ese levantamiento de cargas y demás, ¿sí? Entonces, tenemos dos partes. Primero, las medidas preventivas generales, ¿sí? Donde deberemos realizarlas para todos los trabajadores, ¿sí? El empleador debe mantener registro documental que acredite el cumplimiento de dichas medidas. Y después medidas correctivas y preventivas específicas. Listado de medidas implementar para prevenir, eliminar o mitigar el riesgo, las cuales deberán ser definidas en forma conjunta entre el responsable de seguridad e higiene y el responsable de servicio de medicina o el profesional con conocimiento en ergonomía que trabaje ahí para eliminar ese factor de riesgo. ¿Sí? O sea, si nosotros dijimos que en la planilla 2 había estrés de contacto, tenemos que elaborar en la planilla 3
una evaluación y un plan para eliminar ese estrés de contacto. ¿Sí? ¿Cómo vamos a eliminar este estrés de contacto? ¿Sí? La planilla 3, identificación de medidas correctivas y preventivas. ¿Sí? Razón social, puesto, nombre de dirección de establecimiento, puesto de trabajo, tarea analizada, nombre del trabajador, ¿sí? Medidas correctivas y preventivas. Se le ha informado a los trabajadores, supervisores, ingenieros, directivos relacionados con el puesto de trabajo sobre el riesgo que tiene la tarea desarrollada, de desarrollar trastornos musculoesqueléticos. ¿Se hizo eso? Le dijimos al ingeniero, al supervisor, al jefe, al dueño, a los trabajadores que empujar la masa sobre esa máquina genera estrés de contacto y eso puede desarrollar un trastorno musculoesquelético. Todavía no lo dijimos. ¿Se ha capacitado a las personas, a los trabajadores, supervisiones relacionados con el puesto de trabajo sobre la identificación de síntomas relacionados con el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos? Sí, los capacitamos y lo hablamos, pero no se lo dijimos a los de arriba, lo capacitamos con los de abajo. ¿Se ha capacitado a los trabajadores y supervisores del puesto sobre las medidas y procedimientos para prevenir este desarrollo? Sí, digamos que sí. ¿Cuáles son las medidas correctivas y preventivas? Tales y tales, ¿sí? O sea, todavía nos faltaría acá informar al dueño, le ponemos dueño, que nos falta informar al dueño. Sí lo hicimos interiormente, pero no le informamos al dueño. Por ejemplo, no estoy tirando por tirar. Pero acá en esta planilla lo que nosotros hacemos es un plan, digamos, un plan de acción, básicamente. Es evaluar qué vamos a hacer para eliminar ese estrés de contacto, ese calor y demás. A veces no podemos hacer nada. Una panadería usa un horno y el horno hay que cargarlo y no podemos hacer demasiado para eliminar eso de ahí, ¿no? Pero bueno, sí es importante capacitar, trabajar en eso, analizar, evaluar y tenerlo en cuenta. ¿Qué se hace en la planilla 4? ¿Sí? La planilla 4 es el control periódico del avance y el cumplimiento de la planilla número 3. En la planilla 4 se verán: enumerar las medidas preventivas definidas en la planilla 3, registrar el nombre del puesto de trabajo al cual pertenece, el nivel de riesgo identificado en la planilla 1, la fecha en que se identificó el riesgo, la fecha en que se implementó la medida administrativa, la fecha en que se implementó la medida de ingeniería y la fecha en que se verificó que dichas medidas alcanzarán el objetivo buscado, ¿sí? Fecha de evaluación, nivel de riesgo, fecha de implementación de la medida de ingeniería, fecha de cierre. ¿Se corrigió? No, entonces no tenemos fecha de cierre, ¿sí? Administrativo y de ingeniería se refiere a administrativos cuando evaluamos, hacemos capacitaciones, informes, procedimientos, ¿sí? Modificamos el procedimiento de trabajo, la forma de utilizar algunas máquinas, algunos hornos y demás. De ingeniería sería cuando directamente se elimina la forma de trabajo porque se modifica la máquina, se modifica el horno, se modifica el instrumento, las bandejas, la pala, lo que sea, ¿sí? Lo que sea, pero ya más del producto y el proceso en sí, no tanto administrativo. Entonces, una cosa es hacerlo administrativamente, de cambiar los protocolos, cambiar las formas de realizar los trabajos, y otra cosa es hacerlo del lado de la ingeniería, que directamente modificamos la máquina, ¿sí? Si modificamos la máquina directamente, ¿sí? Modificamos la máquina, hicimos ingeniería, evaluamos nuevamente y ya, si concluyó, le damos fecha de cierre y se cerró ese problema, no existe más. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de intervención entonces? Vamos a ver el puesto a la persona según se manifieste o no. Vamos a hacer una identificación de los factores de riesgo y evaluar esos factores de riesgo según las planillas 1 y 2. ¿Sí? Hacemos, según si sea necesario, una planilla 3 y una planilla 4 según lo que se haya observado. ¿Sí? El diagrama de flujo que me muestra a mí la resolución, la 886, es este que se ve acá, donde me dice identifico los factores de riesgo con la planilla 1. Se identifican factores de riesgo, ¿sí? Evaluación inicial de los factores de riesgo, planilla 2. Si no se identifican factores de riesgo, me voy y lo vuelvo a hacer dentro de un año o dentro de 6 meses. Ahora, si se identificaron factores de riesgo, uso la planilla 2. En la planilla 2 digo que el riesgo es tolerable, me voy y vuelvo dentro de un año, dentro de 6 meses. Si el riesgo no es tolerable, hago una evaluación de riesgos, ¿sí? Colocar resultados en la planilla 1. Esa evaluación de los riesgos que yo uso en la planilla 2
es la que coloco en la planilla 1. Hoy yo les decía que en la planilla 1 tengo niveles de riesgo, ¿sí? De la tarea 1, 2, 3, 4, del 1 al 10, según cada planilla me va a dar un nivel de riesgo. Eso es lo que coloco en la planilla 1. ¿Sí? Coloco en la planilla 1. Si el riesgo no es tolerable, tengo que hacer una identificación de las medidas correctivas y preventivas. Ahí voy a la planilla 3 y un seguimiento de las medidas preventivas en la planilla 4. Una vez que hago ese seguimiento, vuelvo a la evaluación de los riesgos y evalúo ese riesgo, si es tolerable o no tolerable. Si es tolerable, entonces ya está, lo resolví y vuelvo a la planilla 1, dentro de un año. Si no es tolerable, vuelvo a repetir el proceso, vuelvo a elegir medidas correctivas y preventivas de la planilla 3, vuelvo a hacer un seguimiento en la planilla 4 y vuelvo a evaluar el riesgo. No es tolerable aún, vuelvo a corregir, así hasta que sea tolerable. ¿Sí? A los 12 meses me dice la resolución que tengo que hacer el nuevo seguimiento. Del 1 al 10, ¿cuánto se entendió el proceso este de la 886? No es más que esto, digamos. Yo lo entendí bien, profe. Bien. Sí, igual las planillas es como que te van guiando. Las planillas te llevan, sí, es bastante intuitivo el proceso, digamos, no es difícil. A mí me quedó la duda cómo evalúo el riesgo. Vos dijiste que de 1 al 10. ¿Cómo evalúo el riesgo? Para ponerle 1, 2. El riesgo generalmente se evalúa según la planilla 2. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo la planilla 2 y acá me dice el número, la descripción, ¿sí? Voy evaluando qué tan riesgoso es. El nivel de riesgo va a determinar, no hay mucho consenso en esto. Cada uno puede evaluar el nivel de riesgo según su propio análisis, el análisis del evaluador. Por ejemplo, lo que para mí puede ser un riesgo 5, no sé, para alguno de mis compañeros puede ser 6 o 4. No Exactamente. Hay legislación que diga, bueno, este punto es 4 y para esto es 4. O sea, va a depender del que hace la evaluación de riesgo. Va a depender del que hace la evaluación de riesgo y en base a eso vas a hacer tu plan de acción. Perfecto. Y lo importante es que lo repitas dentro de 12 meses, de un año, y con ese mismo criterio de evaluación de riesgo decir, bueno, de 4 bajó a 1, o bajó a 2, o se mantiene en 4. ¿Sí? Tolerable es, por ejemplo, 1, 2 es tolerable, o del 1 al 5, que si 1, 2 es tolerable, 3, 4 y 5 no es tolerable. ¿Sí? Hay, a ver. Bueno, no voy a encontrar. Bueno, después voy a buscar y les voy a subir porque no sé dónde lo tengo ahora. La resolución completa, el PDF. Creo que no está subido a la plataforma, pero les subo el PDF completo. Así tienen para ver todas las planillas. Ahí está todo lo que necesitamos. A ver si lo encuentro. ¿Profe? Sí. ¿La resolución no está en Infolec? Sí, está en Infolec, pero hay unos acá. Bien, a ver, comparto pantalla de nuevo, les voy a subir esto. Les voy a subir, ¿están viendo ahí? Sí. Hay una guía práctica que se sube si entran a la SRT, hay una guía práctica de cómo utilizar la 886, ¿sí? Donde me habla de las generalidades, qué conviene documentar, el anexo 1, planilla de identificación de riesgo, y acá me explica todo, ¿sí? Tarea, número de trabajador, procedimiento de trabajo escrito, todos los puntos me los explica uno por uno, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Manifestación temprana, consultar al trabajador y al servicio de medicina
e indicar si el trabajador en estudio presenta de forma habitual, durante o al final de la jornada laboral, algún dolor o molestia relacionado con las enfermedades establecidas en el artículo 1, bla, 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 y en la medida que se encuentren asociadas con su actividad laboral, ¿sí? Entonces acá me dice cómo hacer cada una, ¿sí? Por ejemplo, planilla 2A, levantamiento y descenso manual de transporte, puedo ocurrir que la tarea, bla, 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 y las planillas, acá se las voy a subir. Tenemos la planilla 1, ¿sí? Esto es totalmente para imprimir o usar desde aquí. Ahora tenemos también esto está en la SRT, ¿sí? Si no queremos imprimir, tenemos un Excel con todas las planillas, ¿sí? Para cargarlas en el Excel e imprimirlas directamente. 2A, levantamiento, ¿sí? Determina el nivel de riesgo. El trabajador levanta y sostiene, deposita la carga sobrepasando sus manos 30 centímetros sobre la altura del hombro, ¿sí? El nivel de riesgo a veces también puede tomarse según esto, del 1 al 6, en la que me dé que sí, puedo sumar ahí. Empuje y arrastre, sí, estas son todas las planillas. Lo recomiendo, yo siempre lo que lo he hecho, creo que hasta esto también está hecho, a ver. Acá lo tengo, miren, para una empresa, Pastichino S.A., carga y descarga, número de trabajadores 4, puesto de trabajo principal, no me acuerdo de esto, si estaba escrito, no está el procedimiento, no hay capacitación. Juan Carlos y Arnaldo, ¿sí? Manifestación temprana, sí, ellos lo manifestaron, y la ubicación del síntoma fue en el brazo derecho, ¿sí? Factor, cargar bolsas del hombro, transportar, caminar hasta el puesto de trabajo y vaciar la bolsa en el interior. No puse 2 y 3. Tiene levantamiento y descenso, arrastre y empuje, transporte, postura forzada. 40 minutos, 20 minutos, 4, 3 y 1 el nivel de riesgo, ¿sí? Tiene levantamiento, a ver si lo cargué acá. No, bueno, no lo cargué, eso me ha quedado solamente la primera cargada. ¿Sí? Entonces acá puedo ir llenando. ¿Estamos? ¿Están como para hacer un análisis de esto? Profe, Sí. ahí en el grupo yo puse la guía esa que Ah, nos puse buenísimo, recién. buenísimo. Yo voy a subir todo ahora a la plataforma, esto, así Está. lo voy a subir en un RAR, así queda comprimido. ¿Estoy o se cortó? Está, profe. Ah, perdón, porque se me había cortado recién. En realidad apreté sin querer el modo avión de la compu y se me cortó un segundo, pero se ve que conectó de nuevo. Bien. Bueno, entonces, subo eso y seguramente en el examen haya algún pequeño ejercicio sobre esto. ¿Sí? A evaluar algún puesto de trabajo. ¿Ok? Bueno, Voy a ver si les subo también, si encuentro yo tenía uno resuelto, como para que tengan uno resuelto, para ver también cómo sería resuelto, ¿sí? Listo, profe. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decir? ¿Alguna crítica? Creo que después de esto ya nos vamos a ver en el final. Que Dios nos ayude, nada más. Bien, bien, bien. Bueno, muchos éxitos, ¿sí? Cualquier duda que tengan me escriben, sí. Las críticas después del parcial y del final. Sí.
Bien Sí. ahí. Gracias, profe. Bueno, Bueno, nos vemos. bueno, nos Gracias. vemos la próxima.